Solamente quiero ser breve también. El Señor nos puede dar mucho más también en esta mañana cuando hemos recordado al Señor Jesús, su obra perfecta, su santidad, su venida desde los cielos, la contemplación del Señor Jesús. Y hay unos pasajes que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí encontramos varias características que tenemos que ver paso a paso, que las voy a ver muy por encima en esta hora. Características que debe tener cada uno de nosotros. Para los judíos, esta carta le está hablando a los creyentes judíos. Ellos tenían muchas ordenanzas, tenían el culto que ellos realizaban, tenían el santuario, pero cuando el Señor Jesús viene a este mundo, como hemos recordado en esta mañana, Él cumplió en todo. Ya no se necesita el sumo sacerdote que entre cada año al lugar santísimo y con la sangre ajena para expiar el pecado del pueblo. Y solamente podía cubrir los pecados, pero el Señor Jesús nos dice más adelante, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora es el Señor Jesús mismo. Y tenemos 4 bendiciones en esta nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Los creyentes judíos ahora tienen una nueva vida. No es la vida religiosa que ellos tenían antes, cumplir con todas las ordenanzas del culto judío, sino que tienen una nueva vida en Cristo. Ahora tienen el lugar santísimo que está abierto. El lugar santísimo que es abierto por la obra de Cristo. Ahora el creyente tiene confianza y libertad por la sangre de Jesucristo. Qué eficaz la sangre. También lo recordábamos en nuestra oración en esta mañana. El Señor Jesús entregó su vida. Ningún hueso suyo fue roto. La sangre eficaz, aquella que fluyó de su costado, ahora nos limpia de todo pecado. No solamente cubre nuestros pecados, sino que nos limpia de todo pecado. Ahora tenemos un camino nuevo, un camino vivo, el cual hacemos ahora
por la obra de Cristo. No hay nada de nosotros. Es la obra cumplida por el Señor Jesús. Y es así como nos dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos el gran sumo sacerdote, que es la persona misma del Señor Jesús. Estas son las bendiciones de la nueva vida en Cristo. Bendiciones que tomamos para cada uno de nosotros. Luego tenemos 4 características más. Marcas del verdadero creyente. Marcas que tenemos que tener cada uno de los hijos de Dios. Un corazón sincero. Un corazón sincero. Nos presentamos delante del Señor con un corazón sincero. Escuchaba una vez que la palabra sincero viene de un escultor que tiene un trabajo y tiene que limpiar todas las impurezas que quedan en esa obra y le pone cera. Le pone cera a esa obra para que se vea perfecta. Pero sincera no necesita esa cera. Entonces tenemos primeramente un corazón, nos presentamos delante del Señor, un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Un corazón purificado. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Le está hablando a los creyentes, a los judíos creyentes. Ya no es el camino que ellos hacían antes. No es que tengan que ofrecer sacrificios, traer los animales. Hay un camino nuevo para ellos. Hay un orden distinto. Pero para nosotros tomamos también este camino nuevo que tenemos en Cristo. Teniendo un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. He estado trabajando estos días en un pequeño tabernáculo que tenemos, que lo estaba arreglando, y estaba mirando cada una de las partes de este tabernáculo. Y este tabernáculo tiene una entrada muy amplia para que pudiesen entrar aquellos que venían a ofrecer sacrificios. Y podemos mirar, porque es figura del Señor, este tabernáculo, con una puerta amplia para que todos los hombres puedan entrar por aquel lugar. Pero también esa puerta es estrecha para que entren de a uno. Después hay un lavacro, está el lugar de los sacrificios, el lavacro, el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí hay una cortina. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y con sangre ajena. Y allí se manifestaba la gloria de Dios. Pero ahora, la obra cumplida por el Señor Jesús, con esa sola ofrenda, ahora Él ha entrado a aquel lugar y nos da entrada a cada uno de nosotros. Pero en estas características que encontramos acá, para cada creyente tenemos que presentarnos en plenitud de fe, con un corazón purificado de mala conciencia
el cuerpo lavado con sangre, con agua. Y la palabra es figura del agua, a través de la cual nosotros nos miramos y purificamos nuestros corazones. A través de la palabra nos habla y limpia aquellas cosas pero también tenemos la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. Pero tenemos 4 deberes que cumplir. Tenemos el santuario, está abierto, pero ¿qué cumplimos nosotros? Nos presentamos con un corazón sincero, pero nos dice más adelante, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Acerquémonos en plena seguridad. Con plena seguridad, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pero también nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Características ciertamente que debemos tener presente en nuestras vidas. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, encontramos cuando dice, acerquémonos, capítulo 1, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. El apóstol Pedro, a través de esta carta, nos dice, acerquémonos a Él, piedra viva. Es lo que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesús. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos acercamos a Él, piedra viva. Podemos recordar también que el Señor Jesús es la roca de los siglos. Es la roca perfecta sobre la cual está cimentada la iglesia. Es el fundamento sobre el cual estamos nosotros, que es estable, que es perfecta. Pero entre nuestros deberes nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Pero también nos dice, considerémonos unos a otros. Voy a leer nuevamente el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquel verdadero sumo sacerdote, el Señor Jesús, traspasó aquel lugar, entró en el lugar santísimo. En el capítulo 8 de esta misma carta de Hebreo, en el versículo 2, en el versículo 1, es, ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Y no el hombre. El verdadero santuario que no levantó el hombre, sino el Señor. Y en el capítulo 9, versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa es la plena seguridad que tenemos como creyentes. Pero esto es interesante cuando dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y qué es lo que significa eso? Unir nuestros corazones, estimularnos unos a otros, porque el Señor Jesús ya nos dio la entrada. Disfrutemos de la obra que el Señor cumplió. Mantengamos sin fluctuar, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y al final de este párrafo dice en el versículo 23, no dejando de congregarnos. Qué importante eso, porque nos estimulamos al amor. Nuestro centro es el Señor Jesús. Dice que Él está en medio de los suyos. Él llegó antes que nosotros y está en medio nuestro, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Estimulémonos al amor. Tiene que ser la característica de cada uno de nosotros en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Ya no son los ritos de una religión que nos pide hacer tal cosa, sino que es la persona misma. Y ahora nos llama a estimularnos al amor, a no dejar de congregarnos, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando aquel día se acerca. Cuán cercano está el Señor. El Señor está cerca. Está cerca su venida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos despreciando lo que el Señor habla a nuestro corazón? Acerquémonos en plena certidumbre de fe. Y en estos versículos que tenemos en esta mañana, nos estimulamos. Es la nueva vida del creyente, es la nueva vida en Cristo. Hemos sido limpiados por su sangre. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Es el ministro del santuario, la persona misma del Señor Jesús, la que nos aviva nuestros corazones. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tenemos aquel maravilloso Señor Jesús que hemos recordado en esta mañana, que se ha presentado
por nosotros ante Dios. ¿Y cómo nos ve Dios a nosotros? Dice que Dios es tan santo que no puede ver el pecado. ¿Y cómo nos ve el Señor? Nos ve a través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y digo nuevamente, ¿cómo nos ve? Nos ve santos y perfectos. Nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo y ahora nos da la entrada. Entremos pues a aquel lugar. Entremos pues a adorar. Acerquémonos a Él. Piedra viva. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por este camino nuevo que Él nos abrió. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos al Señor Jesús, que aviva nuestros corazones, que podamos cada día, acercándonos al Señor, uniendo nuestros corazones para estimularnos al amor. Presentarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Que el Señor anime nuestros corazones y el Señor aún nos puede dar más. Nos puede dar más por medio de su palabra. Quedamos en su presencia. Quedándonos todavía en estos versículos, un poco más, pero lo que dice el versículo 24 comienza con una palabra que dice: considerémonos unos a otros. En esta carta a los Hebreos varias veces se menciona esta palabra, pero solamente hay 2 veces en las cuales en el texto original se usa una sola palabra para hablar de esto, y que implica mirar detenidamente algo, mirarlo de cerca, ponerle atención. Entonces no es simplemente, mira lo que está pasando, sino es tomar algo y contemplarlo por las distintas facetas que esto tiene. Y las 2 veces que se usa esta palabra es acá, y también en el capítulo 3, versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, como muchas de las cartas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, muchas tienen una estructura particular. Primero una estructura doctrinal y luego una estructura práctica. De hecho, ese es uno de los argumentos que tenemos cuando se trata acerca de quién escribió la carta a los Hebreos. Nosotros no sabemos quién la escribió a ciencia cierta. Y de hecho no es realmente relevante quién lo escribió, porque el objetivo del Espíritu Santo al entregarnos esta carta no fue que pusiéramos nuestros ojos en el autor, sino justamente en aquel que es más grande que todos, que es el Señor Jesús. Ese es uno de los temas de esta carta, que Jesús es superior a todos y a todo. Y por lo tanto no es relevante el autor. Sin embargo, entre las muchas discusiones acerca de quién pudo haber escrito esta carta, se propone a Pablo como quizás el que mayor posibilidad tiene de haberla escrito. Muchos son los que se inclinan por esto. Y justamente Pablo tiene esta forma de escribir. Primero la parte doctrinal y luego la parte práctica. En muchas de sus cartas, no en todas, pero en muchas de sus cartas es así. Efesios, por ejemplo, del capítulo 1, 2 y 3 es doctrina. Y a partir del capítulo 4, 5 y 6 es todo cómo poner en práctica la doctrina
que acababa de decir. Lo mismo en Colosenses, el capítulo 1 y 2 con el capítulo 3 y 4. Romanos, capítulo 1 al 8, y luego la parte práctica del 12 hasta el final, con un paréntesis entre medio. Y así sucesivamente. Y Hebreos es lo mismo, toda la primera parte del capítulo 9, hasta lo que se nos leyó acá con esta frase, entonces. Del entonces en adelante tenemos la práctica cristiana, según en primer lugar, considerando el contexto que se nos dijo. ¿Cierto? ¿El contexto cuál es? Esta carta fue escrita a creyentes de entre los judíos, pero que estaban enfrentando una etapa de sus vidas en las cuales estaban siendo perseguidos, estaban siendo por sus mismos hermanos, en cuanto a su sangre, ¿cierto?, nacionales, otros judíos, y muchos estaban desanimando y estaban cuestionando si valía la pena seguir en el cristianismo o volver al judaísmo. Finalmente, la ley y todas las ordenanzas mosaicas fueron dadas por Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el problema en volver atrás? Y muchos habían vuelto atrás. Y por eso esta carta cuenta con tantas advertencias a aquellos que vuelven atrás en la fe. Pero este es el cambio que se nos presenta en la carta y nos explica un poco el contexto de los versículos 24, del 24 y 25 que hemos leído, ¿cierto? Porque había algunos que habían dejado de congregarse, ¿cierto? Muchas veces este versículo es usado por los cristianos para usarlo como una suerte de lema de amenaza para aquellos que dejan de asistir a las reuniones cristianas. Dice, no dejando de congregarse, y pareciera ser como una suerte, perdonen la expresión que voy a usar, pero una expresión que se usa en el mundo para ciertas religiones humanas, que un tipo de mantra, ¿cierto? Las religiones hindúes tienen un mantra, repiten cierta cantidad de cosas, la repiten para que esto se haga supuestamente en la vida de ellos. Y el cristianismo muchas veces, o la cristiandad, usa esto como si fuera una religión humana y utiliza ciertas cosas repetitivamente sin poder. Y una de esas es esta frase, no dejando de congregarse. Pero es importante conocer el contexto. Algunos habían dejado de congregarse porque justamente estaban siendo perseguidos y estaban viendo que, quizás no era tan relevante reunirse. Por dos motivos. Uno, porque el judaísmo también tenía cosas acerca de Dios. Y lo vemos al final de la carta, al final del libro de los Hechos, como aún Pablo todavía, en aquella época, y cumplió un voto. También circuncidó a Tito, que iba con él, siendo griego. Entonces, pero sin embargo, al final del libro de los Hechos vemos que las puertas del templo se cierran para nunca más verlas abiertas una vez más en toda la Escritura, cuando Pablo es sacado del templo. Y esto nos da el paso luego a la carta a los Hebreos. Se cierran las puertas del templo porque hay un nuevo camino que se nos ha abierto, que se nos ha inaugurado, dice esta versión en el versículo 20. Pero ¿qué pasa con los creyentes que han dejado de congregarse por miedo a las circunstancias? Es un poco el contexto de esto. Pero quería, antes de eso, enfatizar la palabra considerar, ¿cierto? Solamente 2 veces, y interesante que la primera vez en la carta que se menciona esta palabra es para considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Por qué se usa esta expresión, apóstol y sumo sacerdote? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es una persona que ha sido enviada con un propósito, con una misión. Eso significa apóstol, enviado. ¿Y quién era el apóstol del judaísmo? Era Moisés. ¿Y quién era el sumo sacerdote del judaísmo? Era Aarón. Y ellos dos eran los líderes del pueblo durante la travesía en el desierto. Y lo que tenía que hacer el pueblo era mirar a ellos. Tenían que mirar a Moisés y a Aarón. Ellos eran las personas que gobernaban durante el viaje por el desierto al pueblo de Israel. A Moisés porque él traía la palabra de parte de Dios, y a Aarón porque él era el objeto aquel cual tenían que mirar en relación con su
su adoración a Dios. Y la carta no trata tanto acerca del apóstol, de la figura de Moisés, sino que a partir del capítulo 7 en adelante, y incluso aparte del final del capítulo 6 del sumo sacerdote, habla más de Aarón que de Moisés. Porque quizás ellos habían entendido que Jesús era el apóstol, el nuevo apóstol. Ya no era Moisés, ahora en Cristo se cumplían todas las cosas del Antiguo Testamento, pero todavía no habían entendido que su adoración era a través de Cristo también, que había un camino nuevo a través de Él. Y entonces ellos tenían que poner sus ojos en Cristo. Y nuevamente insisto que esta palabra significa mirar de cerca, poner atención. Tenemos que detenernos, sentarnos y meditar en la persona del Señor Jesús como el enviado de Dios para que nosotros escuchemos lo que Dios tiene que decirnos, como el apóstol, pero también como aquel que es por medio de quien podemos acercarnos a Dios. No solamente cómo Dios se ha manifestado a nosotros, sino cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, apóstol y sumo sacerdote. Pero luego de tener todo el concepto doctrinal de esto, el autor de esta carta dice: ahora considerémonos entre nosotros, unos a otros. Con la misma atención que hemos mirado al Señor Jesús como el único objeto, ahora pongamos la atención en nosotros. Pero no en mí mismo, sino en unos a otros. ¿Qué es lo que había pasado? Muchos se estaban desanimando, nuevamente repito esto, y cuando uno se ve todos los días, uno no nota los cambios en las personas, porque son muy paulatinos. Pasa con los niños, ¿cierto? Nosotros los vemos que no nos damos cuenta cómo van creciendo, pero es típico cuando viene una persona de viaje después de muchos años, un familiar que nos han visto y llegan que ha crecido, ¿cierto? Porque han visto el cambio con el tiempo. Y puede ser que en la cotidianidad de nuestra vida cristiana no nos demos cuenta como alguien, como una planta, se va marchitando y se va secando. Y a lo largo eso se va extinguiendo y se va perdiendo la vitalidad de la fe. Y es lo que le pasaba a algunos de ellos. Estaban atribulados, estaban perseguidos y estaban dudando de la fe que habían una vez aceptado como suya. Y la exhortación del autor es a poner la atención también entre nosotros, unos a otros, para ver cuáles son los cambios que se producen en nosotros, para poder cumplir algo. ¿Cómo estimularnos unos a otros? ¿Cierto? Acá dice para estimularnos al amor, ¿cierto? Pero esta traducción dice considerémonos cómo estimularnos unos a otros. No es simplemente cómo debemos mirar a los demás, sino poner atención cómo hacer esto, cómo estimular el deseo por considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Todo el objetivo del ministerio cristiano lo podemos resumir leyendo Efesios capítulo 4. En Efesios 4, en el versículo 12, dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? La obra del ministerio tiene un propósito. El ministerio significa simplemente servicio, servir. Ministrar significa servir. Y el ministerio, el servicio tiene un objetivo: la edificación de todo el cuerpo. No me edifico a mí mismo solamente. Y no edifico solamente a las personas que son de mi círculo más cercano. Edifico a todo el cuerpo cuando me ocupo de servir unos a otros. Entonces debemos buscar formas de cómo estimularnos, cómo animarnos. ¿Cierto? Cuando nuevamente usando la figura de una planta, ¿cierto? Los que tienen cuidado por sus plantas en sus casas, buscan formas de que estas plantas crezcan o luzcan bellas.
¿Cierto? A veces hay plantas que están en un sector de la casa, pero se van cambiando por la luz de las estaciones del año. A veces la luz entra por una ventana en invierno, que es diferente a la posición del sol durante el verano, entonces las plantas van cambiando para que le dé el sol. O a veces, como llueve tan poco acá, a veces, bueno, este año ha sido lluvioso, pero ponemos las plantas justamente debajo de la lluvia. O vamos y podamos las plantas antes de la época de la primavera, para que broten. Entonces nos tomamos el tiempo de esto y nosotros también tenemos que hacer esta labor unos con otros. Poner atención, así como, nuevamente, insisto, esta palabra significa mirar de cerca, detenidamente, con atención, fijando nuestros ojos entre nosotros. Y es fácil pensar de que esta tarea recae sobre ciertas personas solamente. A veces recae solo sobre aquellos que tienen la responsabilidad de servir a través de la palabra, de la predicación, pero esto no es así. Todos, dice, unos a otros, hay un intercambio. Quizás yo no he sido llamado todavía, o no he sido llamado porque simplemente no todos son llamados para lo mismo, para servir a través de la predicación de la palabra, pero sí, quizás el Señor me ha llamado para otro servicio, menos público, pero eso no quita que cada uno debe buscar cómo estimular unos a otros, porque todos, como plantas, una vez más, podemos marchitarnos cuando estamos fuera de la luz del sol de justicia del Señor Jesucristo. Y debemos buscar formas de animarnos. Escuchamos a veces testimonios de hermanos como visitan los hogares solo para compartir la palabra, no para corregir, no porque hay un problema, no porque es necesario, sino simplemente porque el centro debe ser aquel sol de justicia, el Señor Jesús, que trae sanación sobre sus alas. Sabemos que este versículo es futuro, pero hacemos una aplicación. Como el sol nos da las fuerzas para que brotemos para Él. Entonces, preguntémonos esto. No simplemente sentarnos en un lugar a cada ciertas reuniones a escuchar la palabra de Dios o cantar o lo que sea, sino de qué manera yo puedo buscar estimular a los otros. Cómo buscar formas de hacerlo. Y por eso nacen cosas, por ejemplo, como reuniones especiales, conferencias, y esas cosas tienen el objetivo justamente de estimular a todos. Pero ¿cómo puedo hacerlo también individualmente? Quizás puedo tomar a un joven y a llevarle a dar una vuelta, qué sé yo, a comer algo, a tomar un café y a conversar acerca de la palabra de Dios. O quizás puedo llevar a otra persona a un viaje y juntos en ese viaje poder visitar a los hermanos y así animarnos unos a otros. Hay un versículo que podemos leer en Eclesiastés, que es muy importante en este aspecto, este camino nuevo y vivo que hemos leído. El Señor quiere que lo recorramos en compañía de otros. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Es necesario tener la compañía de otros hermanos o hermanas en la fe que nos ayuden cuando nos caemos y todos tropezamos. Todos a veces estamos desanimados y no existen superhéroes en el sentido espiritual. Si leemos nuevamente biografías de hermanos, historias de grandes héroes de la fe como son conocidos, vemos que ellos también pasaron por momentos de desánimo espiritual. Y vamos a las Escrituras, tenemos a Elías que una vez oró, hizo que los cielos se cerraran por 3 años y medio, y luego oró y volvió a llover. Y dice que él en una ocasión se echó debajo de un enebro deseando morir. ¿Y quién estaba allí para levantar a Elías? No tenía nadie.
Jonás también estuvo solo y también deseó que Jehová le quitara la vida. Y Jehová le dio la sombra de una calabacera. Y a veces nosotros necesitamos la sombra de algún hermano o hermana en la fe. Quizás no nos va a entregar grandes enseñanzas, o quizás sí, pero simplemente la compañía de otro nos ayuda a levantarnos. Hay otro proverbio que dice: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Pero si lo combinamos con Eclesiastés, ¿cómo se va a levantar si no hay otro que pueda estar a su lado para levantarlo? Volviendo a Hebreos, entonces, esta consideración de cómo estimular unos a otros es para dos cosas: para el amor y para las buenas obras. Hay un versículo en Judas acerca del amor, dice: también hay 4 cosas. Hoy día se nos dijeron 4 cosas, que deben ser, creo que eran 4 que son características en nosotros. Y acá en Judas, versículo 20, dice: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, 1, orando en el Espíritu Santo, 2, consérvense en el amor de Dios, 3, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos usan estas 4 cosas que están acá en Judas como las 4 anclas que son lanzadas cuando están en el naufragio de Hechos, capítulo 27. Dice que echaron al mar 4 anclas. Y estas son 4 anclas que nos sostienen en medio de las circunstancias adversas de la vida. La edificación en la fe, en la santísima fe, por sobre todo. La santísima fe no es la fe de creer lo que aún no es, sino que es la doctrina cristiana, seguir creciendo en la enseñanza acerca del Señor Jesús. Orando en el Espíritu Santo, ya solamente me voy a detener el 21 que dice: consérvense en el amor de Dios. Y lo voy a vincular con Hebreos, estimulándonos en el amor de Dios. Acerca de cuál gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. O que de tal manera, ¿de qué manera nos ha amado el Padre? Que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y necesitamos a veces de otros para que nos muestren la relevancia de estas cosas. Porque nuevamente la cotidianidad, la costumbre, nos puede llevar a la frialdad y hacer simplemente las cosas por costumbre. Y sin embargo la vida cristiana está caracterizada por la vida, valga la redundancia. La vida es algo que no es simplemente algo futuro, la vida eterna, como decimos muchas veces. La vida se manifiesta ahora, algo vivo, es algo que tiene caracteres de que está vivo, que salta, que se mueve. Como es cierto, una de las primeras pruebas cuando nace un bebé de que hay vida es que lo escuchamos llorar. Cuando una persona ha sufrido un accidente, lo primero que se hace con esa persona, ¿qué es? Se le toma el pulso, a ver si hay algo de vida en esa persona. Y muchas veces tenemos que considerarnos unos a otros de tal manera, y hay algunos entre nosotros que, como menciona Efesios capítulo 4, son personas que duermen, que necesitan que Cristo los alumbre, pero necesitan de que otros vengan y les tomen el pulso para ver si realmente están vivos. Es necesario que haya vida en nosotros. Y esa vida se estimula a través del amor de Dios. Cuando nos recordamos acerca de cuánto nos ha amado Dios. Cuando ese amor que está en nosotros dice en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese amor está en nosotros, pero necesita estímulo. Necesitamos cantar. Por eso el apóstol Pablo dice tanto a Colosenses y a los Efesios que hablen entre ustedes con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Necesitamos reunirnos
no simplemente en las reuniones de iglesia, sino entre nosotros, en nuestras casas, con nuestros hermanos en la fe, no solamente con los hermanos que nos congregamos acá, sino con todo aquel que quiera realmente ser estimulado en el amor de Dios y cantar a Dios, porque eso hace que nuestro corazón se estimule. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios juntos. Simplemente abrirla y leerla juntos. Y que el Señor nos dé lo que nos tenga que dar. Y a las buenas obras. Estimularnos a las buenas obras. Nuevamente, necesitamos entre nosotros poder animarnos a hacer cosas. No hacer cosas humanamente, sino siempre guiados por el Espíritu Santo. Nuevamente decimos, Pablo tenía un Timoteo, a un Bernabé, a un Silas. Tenemos el gran ministerio del apóstol Pablo, pero siempre lo vemos acompañado. Excepto en sus últimos días, cuando dijo que todos lo habían abandonado. Pero aún, cuando dice que todos lo habían abandonado, primero dice que el Señor estuvo a mi lado, que Él no lo dejará solo, pero dice que Lucas estuvo conmigo. Aún en esos días oscuros tenía un hermano a su lado. Entonces necesitamos estimularnos para las buenas obras, no dejando de congregarnos. Estoy seguro que en aquellos tiempos el congregarse no estaba destinado simplemente a ciertas reuniones. No, tenemos que ir a la reunión de oración, tenemos que ir al partimiento del pan. Era una vida, leamos Hechos de los Apóstoles y nos damos cuenta que todos los días se congregaban. Que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración por él, pero hubo un grupo de los hermanos de la congregación en Jerusalén que se habían juntado en la casa de Juan Marcos para orar por Pedro. Había vida. Y se reunían entre ellos. No dejando de congregarnos no es simplemente dejar de asistir a las reuniones, también es no dejando de encontrarnos entre nosotros, tener oportunidad para encontrarnos. Porque esto también puede ser una costumbre. Y vemos cómo poco a poco a veces los asientos van quedando vacíos. Lo dice, sino exhortándonos, también unos a otros. Exhortándonos, habla de corregirnos, habla de animarnos, habla de fortalecernos. Y mucho más al ver que el día se acerca. Y esto lo quiero vincular con también Judas, que la cuarta ancla mencionada ahí es esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando vemos que el día de la venida del Señor Jesús está más cerca, en lugar de dormirnos, debemos sentir el apremio de cumplir esto que está en la palabra de Dios. Hoy en día hay una enseñanza que ha crecido entre algunos creyentes de que el fracaso es tal en toda la cristiandad de que ya no hay un testimonio para el nombre de Dios y por lo tanto debemos quedarnos solos. ¿Cómo va a encontrar sustento eso en la palabra de Dios si nos dice que no debemos dejar de congregarnos, que no es una buena costumbre, que debemos exhortarnos? Y mucho más, no dice mucho menos. Cuando vemos que el día del Señor se está acercando, no significa que debemos de dejar de hacer cosas, sino que debemos insistir más en ciertas cosas. Y a la luz de que el Señor Jesús viene muy pronto a buscarnos, debemos buscar cumplir estas cosas que se nos presentan ante nosotros.